Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás de la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, queremos ser fortalecidos en la fe. La fe que significa no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Queremos que nuestra fe nos mueva a creer en su palabra, a descubrir lo que dice Jesús de su palabra. Ayúdanos, Señor Espíritu Santo, a entender que la palabra es esperanza, a creer que la palabra es fe. Amén. Queridos hermanos, venimos escuchando de Jesús milagros, y todo aquel milagro que escuchamos de Jesús son milagros que nos causan admiración. Eso es lo que es un milagro. Que no logramos encontrar una explicación a lo que hace Jesús. Que una persona se ha curado no por un tratamiento médico, sino por algo de Dios, por una acción de Dios. Sin duda que un medicamento ayuda,
¿verdad? Un tratamiento médico ayuda, porque allí también está la mano de Dios. Pero escuchamos, queridos hermanos, dos ejemplos que nos tienen que fortalecer la fe. Ambos que esperaban un milagro, una mujer con una hemorragia de 12 años, que había gastado toda su fortuna, ¿verdad?, en médicos, en tratamientos, pues ya había escuchado hablar de Jesús. Voy a acercarme. Solo con tocarle el manto probablemente quede curada. Y fíjese que en ese milagro, ¿verdad?, en ambos milagros, tanto también en la niña, quien está muy grave, incluso Jesús, digámoslo así, entretenido con otra persona que ha sido curada, pues dejó pasar el tiempo y la niña murió. Ambos no tenían esperanzas. El hombre tenía esperanzas en Jesús hasta que la mujer se metió en el camino, tocó a Jesús, fue curada y ya no hay nada más que hacer porque la niña, mientras Jesús estaba aquí con ella, la niña murió. Y pues aquella mujer, sin duda, yo pienso que esa mujer pues había gastado todo, 12 años. Seguramente pudo haber creído, pensado cualquiera, que estaba resignada a que aquí ya no hay nada más que hacer. Gasté mi fortuna, 12 años enferma, ¿qué más puedo hacer? Vivir con ella, vivir con la enfermedad, entregarme a la enfermedad. Pero vemos cómo la fe, queridos hermanos, la fe transforma y cambia. Como le dice Jesús a aquel hombre, no temas, basta que tengas fe. Y eso es lo que creemos quizás nosotros tener, tener fe. Pero ¿qué tipo de fe tenemos? Porque miren ustedes, la mujer que tenía fe, pues no solamente, sí, allá está Dios, allá está Jesús, allá está la iglesia donde voy a ir para que Dios me cure. O a donde tengo que ir. No, porque pues como tengo que tener fe no es necesario ir a la iglesia. Escuche eso. Aquella mujer dijo, me voy a acercar, porque solo con tocar el manto puede que quede curada. ¿Qué significa fe? Acercarse a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo es nuestra fe? Nuestra fe es distante. Nuestra fe es solamente cargar un buen escapulario, una medalla bien bonita de San Benito, de la Virgen, de un santo. Nuestra fe es solamente prender una vela en la casa. Nuestra fe es solamente oír la misa, ir a misa el domingo. Nuestra fe es solamente escuchar la misa por YouTube, celebrarla. Eso no es fe. Eso no es solamente fe. Fe es lo que hizo esa mujer, acercarse, buscar, porque fe no es solamente creer en Dios. Pregúntele usted, vaya usted a una cárcel y pregúntale a una persona, a un malandro que está encarcelado, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. ¿Y usted está dispuesto a cobrar venganza? Sí. ¿Es de fe? Eso no es fe. ¿Verdad? Los que extorsionan, ¿verdad? Los grupos armados, la guerrilla, todas esas cosas que hay. Vaya y vea usted a los que secuestran a los migrantes. ¿Esos secuestradores tienen fe? Sí, tienen fe. Pero no se acercan a Dios. Porque la fe, querido hermano, no es solamente creer en Dios. La fe es creerle a Dios. ¿Y en qué tengo que creer? Porque no sé en qué. Pues por eso hay que leer la palabra. Por eso hay que mirar en qué tengo que creer. No sé si me estoy explicando. Pero tener fe es creerle a Dios. Es decir, yo creo firmemente en Dios. Sí. Yo le creo a Dios. Sí.
¿En qué crees? Pues tiene que creer en la palabra. ¿Y en qué palabra tengo que creer? Para saber en qué palabra tengo que creer, pues tengo que buscarla. Tengo que acercarme a Jesús para no tocarlo solamente. A ver, Señor, ¿qué palabras me vas a decir para creer? ¿En qué tengo que creer? Eso fue lo que hizo la mujer. Y cuando Jesús vio que alguien tocó mi manto, ¿quién? Y por allá un discípulo, todo el mundo te está tocando y usted pregunta eso. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién voy a saber yo? ¿Quién te tocó? Usted no sabe, yo sí sé, alguien me tocó. Y aquella mujer, cuando ve que Jesús está buscando, Jesús se acercó a esa mujer y mire lo que le dijo a esa mujer. Le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Dice, se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, vete, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Ven en las palabras, ve lo que significa creerle a Dios. Esa mujer se acercó solo para tocar. Pero esa mujer cuando se acercó para escuchar de Jesús en lo que tenía que creer. Y dice el Evangelio que se fue esa mujer sana, sin enfermedad. Entonces, hermanos, creemos en Dios, pero también le creemos a Dios. Ahí hay un primer punto en el que nosotros hoy tenemos que reflexionar. Creerle a Dios es ir para escuchar en lo que tengo que creer. Y luego hay otro hermoso ejemplo del Evangelio. Mientras el primer milagro que tenía que ir a hacer Jesús era la niña. Eso fue lo primero que pidieron. Y fíjese que aquel hombre, ¿verdad?, es ese jefe de la sinagoga. No se desesperó, no se inquietó, porque mire, esta mujer le quitó la posibilidad de que Jesús curara a mi hija. Culpa de esa mujer se murió mi hija. Y entonces se le acercó un criado y le dice, ¿para qué sigues molestando al Señor? Tu hija ya murió, no hay nada que hacer. Y entonces Jesús está escuchando y Jesús ve que Jesús aprovechó que ya ese hombre se había acercado a un jefe de la sinagoga, ¿verdad? Uno de tantos que no creen en Jesús. Uno se acercó, creyó, reconoció el poder de Dios. ¿Y usted cree que Jesús lo iba a dejar libre? ¿Lo iba a dejar tranquilo? ¿Lo iba a dejar que se fuera para que viviera su duelo? No, porque Jesús aprovechó que se acercara para hablarle, porque ese hombre cree. ¿Cree? ¿Y en qué tiene que creer? En lo que le voy a decir. ¿Y qué le dijo Jesús? No temas, basta que tengas fe, basta que tengas fe. Y vamos para allá, vamos a ver a esa niña qué le pasó. Y Jesús llegó y como para que a la gente se le calmara un poquito el llanto y el alboroto, lo que en algunos provocó Jesús fue risa. La niña no está muerta, está dormida. Y muchos se burlaron de él. Porque a veces eso nos pasa en el camino de la fe. Cuando vamos a creerle a Dios en las palabras de Dios, de Jesús, a veces nos causa risa, nos causa gracia. Pero mire, ¿en qué transforma Dios la risa? ¿Verdad? La transforma en asombro. ¿Y qué sucede? Pues Jesús dice, óyeme niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Dice Jesús, dice el Evangelio, que todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos ayude a creerle a Él, a creerle a Dios.
basta que tengas fe. ¿Y qué es tener fe? Creerle a Dios. Una persona que dice creer en Dios, pero que no va a la iglesia, que no vive los sacramentos, es un mentiroso. Porque la fe es creerle a Dios, es buscar a Dios, es acudir a Él para escucharlo. Pero es que yo le hablo a Dios y Dios no me escucha, Dios no sé, Dios como que es sordo y también como que es ciego. O quién sabe si será verdad que Dios vive. Dios vive, pero quiere hablarte. Es que estamos como acostumbrados a solamente hablarle a Dios y a llenarle a Dios de tantas cosas. Pero de escucharlo, eso es creerle a Dios, eso es lo que significa creer. Creer significa escuchar. Entonces, vamos a escuchar más al Señor, vamos a prestarle atención al Señor y veremos milagros. Veremos lo que significa creerle a Dios. Ah, sí, Señor, recuerdo que tú me dijiste, no temas, basta que tengas fe. Pero vaya ya, vaya a la iglesia, vaya, récele un ratico al Santísimo, vaya, réceme, vaya y comulgue, vaya y confiésese, vaya, haga caridad, ayude a los demás, vaya, perdone a su hermano. Eso es creerle a Dios, creer en Dios. Y eso nos va a mover, queridos hermanos, a notar en nuestras vidas lo que significa tener fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.